¿Cuántos hijos tienes? Ya, ¿Quién los cuida? lo cuida. Los cuida. No te van a preguntar eso, por favor. Pero sí les preguntan. Mayormente esos años a torturado, de repente, ¿no? Sí, por el público no le pasaba en la entrevista, nunca me preguntaron si tiene hijos o no tiene hijos. Ahora vamos a recordar un poco las clases que han estado haciendo a ver, vamos a hacer una diferencia entre sexo y género, ya a propósito de lo que están preguntando. Entonces, hay que tener en cuenta las diferencias entre sexo y género, estereotipos y división sexual de trabajo y espacios, ¿sí? Entonces, vamos a entrar a lo que es el sexo. El sexo creo que nos queda claro lo que es el aspecto biológico, ¿verdad? Lo que define hombre-mujer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diferencias entre el hombre y la mujer físicamente, en el cuerpo? ¿Qué tenemos? El hombre que tiene pene, la mujer vagina y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Biológico, ¿sí? ¿Queda claro? Ok, queda claro ahí. Ahora, el género. Miren el género, yo les decía que es la construcción social de modelos de ser mujer y varón sobre la base de la variable del sexo. Miren, sobre la base de la variable del sexo. ¿Y esto qué pasa? Se está jerarquizado en diferencias, dando mayor valor a aquellas asociadas a lo masculino y generando discriminación y violencia contra las mujeres. Los ejemplos que hemos hablado, hemos visto, esos son ejemplos cuando no hay un enfoque de género. ¿Por qué? Porque ya comenzamos a marcar diferencias por estereotipos vinculados al sexo. No, es mujer no porque está embarazada y tiene hijos, no tengo que estar pidiendo permiso. No, ella no. Le hago el regalo a la mamá más bonita y para el papá más inteligente. Miren cómo está baseado en el sexo, ¿ah? ¿Qué más? ¿Cómo ven ustedes? Comprenden las actitudes, comportamientos, valores, símbolos y expectativas. Por ejemplo, ¿no? Sobre los juguetes que se entregan a cada uno, lo que les decía. Pelotas, robots para niños, muñecas, cocina, juegos para niñas, qué sé yo, ¿no? Pero sí, ¿queda claro eso? ¿Va quedando claro? Entonces, si entendemos de esa manera, nosotros vamos a poder estar en la mayor capacidad de poder comprender el marco legal. Entonces, cuando hablamos nosotros de lo que es hablamos de lo que es la violencia en nuestra sociedad, partimos porque esto se da contra las mujeres y es usada como una estrategia para mantener las relaciones de poder al interior de las parejas. O sea, lo vamos contextualizando en la situación real de violencia contra las mujeres, ¿sí? Entonces, nosotros como sociedad, como Estado y basado en esa cultura que les comentaba y a modo de introducción les hablaba, tenemos un marco legal que establece todo un sistema de protección para las mujeres y para las personas que son víctimas de violencia, ¿no? Y este marco pasa por la Constitución, ¿no? Que como ustedes saben es el marco legal especial que garantiza todos los derechos de las personas. O sea, en la Constitución están los derechos y la estructura del Estado. Ahora, cuando hablamos de derechos establecidos en la Constitución, hablamos básicamente de los derechos fundamentales y constitucionales. Y vamos a hablar de los derechos fundamentales, que son básicamente aquellos donde hay la obligación del Estado de garantizarlos, creando leyes y creando instituciones. Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? Todos tenemos derecho a la vida, pero así lo dice la Constitución. Pero en la práctica, ¿cómo me garantizan a mí el derecho a la vida? ¿Cómo el Estado me dice que ese derecho que está en la Constitución me lo garantiza? Porque dice que lo protege. Claro, tengo un Poder Judicial, tengo un Ministerio Público, tengo los centros de emergencia mujer, tengo las comisarías, tengo la Defensoría del Pueblo, tengo el Poder Judicial. Claro, tengo una serie de instituciones que van a proteger ese derecho. O sea, en el derecho fundamental hay la obligación del Estado de garantizar la vigencia y el cumplimiento de ese derecho. No hay ninguna discusión ahí. Entonces partimos de la Constitución. Y en efecto, la Constitución nos garantiza el derecho a la vida, a la integridad, a la salud, de todos, ¿sí? En general. Entonces,
ustedes, en el desarrollo de esta especialización, de este diplomado que tienen, van a estar en la capacidad de poder, primero, como les decía al inicio, ¿no? Entender cómo estamos como sociedad, reflexionar en eso. Que lo hemos hecho de modo introductorio y muy brevemente, ¿no? Para luego entrar a comprender qué vamos a hacer para poder generar determinados cambios en nuestra sociedad y cómo podemos activar al Estado para proteger o para corregir los hechos de violencia que se pueden presentar o que ustedes puedan tomar conocimiento en la labor donde ustedes realizan, ¿no? Que lo vamos a ir viendo también más adelante. Entonces, miren, cuando les digo el derecho fundamental, por cierto, es un marco general, pero tiene un desarrollo específico. Y cuando nos centramos a lo que es la violencia, este derecho fundamental ha sido desarrollado con leyes y con instituciones para específicamente prevenir, investigar y sancionar la violencia. Entonces, ustedes, en este diplomado, van a estar en la capacidad de saber qué hacer frente a un caso de violencia, cómo actuar y qué herramientas legales ustedes tienen. ¿De acuerdo? Entonces, en los derechos fundamentales, por cierto, nunca se olviden, hay la obligación del Estado de garantizar el derecho. Tenemos instituciones, tenemos leyes, lo que tenemos que hacer es activarlas. ¿Cómo las activamos? Vamos a ir desarrollándolas a continuación. Bien, en principio hay un marco legal, ¿no? Que tenemos, ¿sí? Que es, aquí está, vamos a ponerlo acá. Que es la ley 30664, ¿no? La ley 30364 es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Esta norma es la que el Estado crea para poder atender estos tipos de casos y establece los derechos, establece los procedimientos que hay que seguir, establece cuáles son los deberes de los funcionarios del Estado en estos tipos de casos y también cuáles son las acciones de prevención y de sanción que se van a tener que ir dando, ¿no? Para frente a esta situación. Entonces, tenemos, ¿no? La ley básicamente se centra en prevenir, sancionar y erradicar. Claro, la prevención es importante, ¿no? Porque como no podemos abordar la parte de la sanción o erradicarla si es que previamente no se previene, que es lo fundamental, ¿no? ¿Cómo prevenirla? Vamos a ir conversándola, ¿no? Hay diversos factores, cómo se sanciona también lo vamos a ir viendo y cómo se van a ir erradicando también, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el marco específico, o sea, la ley 30364, es la ley que vamos a desarrollar en estos días, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los principios rectores de esta ley? Primero, igualdad y no discriminación, ¿no? Lo que conversábamos, ¿no? Al inicio. O sea, tenemos que tener esa mirada para poder entender en la norma y aplicarla, si no va a ser difícil, ¿no? A veces decimos que los operadores jurídicos no tienen una perspectiva de género, porque claro, o sea, no ven en determinadas situaciones de que la cultura y la sociedad se ha impuesto frente a determinados hechos. Y no hay una valoración real, ¿no? Que lo vamos a ir viendo más adelante con casos. El interés superior del niño, ¿no? Que es, por cierto, que frente a cualquier medida que se tome, lo primordial va a ser defender al menor, o al niño o a la niña. Debida diligencia que estos tipos de trámites tienen que ser rápidos. No tienen que ser tardíos, ni tienen que ser, avanzar con lentitud, sino rápidos. Requiere una intervención inmediata y oportuna, tienen que ser sencillos, orales, o sea, son aformales, tienen que ser muy, muy razonables, ¿no? Y también hay un enfoque, ¿no? Como les decía, un enfoque de género. Para poder entender esta ley, hay que entender primero lo que hablamos al inicio. Si no, no lo vamos a poder entender. Un ejemplo. Hace unas 2 semanas se presentó un caso de una chica que ella había terminado con su pareja porque él era muy celoso, no le dejaba tener amigos.
y donde ella tenía que ir, tenía que previamente ir con él, si no, no iba. Cansada, dejó de la relación. Terminó y el chico seguía insistiéndole, ¿no? Finalmente, legalmente se le da una asesoría con todas las evaluaciones psicológicas y el joven dice lo siguiente, ¿no? El chico dice que él fue educado de esa manera, donde su papá tenía que controlar siempre a la mamá y la mamá siempre estar sometida a las decisiones del papá. Él sabía que eso no estaba bien. Sin embargo, por su formación, digamos, optó por asumir una actitud así. Por cierto, eso afectó la relación y hizo que la chica, bueno, tuviera que terminar con él, ¿no? Pero pues él insistía. En la evaluación psicológica de esta persona salió que sí, pues que tiene esos, no logra diferenciar ni ponderar el rol del hombre y la mujer en una relación, sino sobre todo el poder de él sobre ella. Esa perspectiva y esa mirada que damos al inicio, no todos lo tienen. Por eso es que cuando uno se va a una comisaría a presentar la denuncia, a veces el policía dice, ay, arréglese con su marido, ya se va a arreglar. No se preocupe y déjenlo ahí nomás. ¿Suele ocurrir o no? Sí. Le quiero decir, ay, arréglese, ¿no? Mire cómo yo estoy formado, ya, se van a arreglar ya, ¿no? Pero claro, por eso es que le digo, tiene que haber un enfoque de género, tiene que entenderse cómo es tu mirada, tu formación frente a los roles del hombre y mujer en sociedad. Si no, no vamos a poder entender la situación de la violencia en el país. No vamos a hablar, como les digo, de una construcción teórica dogmática, sino entender que el género es cómo nosotros construimos una forma entre el hombre y la mujer basado en el sexo. Porque eres mujer, tú eres más o menos, o porque eres hombre, tú eres más o menos, ¿no? Cuando hay una construcción igualitaria, ¿no? Integralidad, que está centrado también a que hay un enfoque general, total, de lo que se puede abordar desde la perspectiva de violencia, que son los enfoques que da esta norma. La interculturalidad también es un aspecto fundamental. Esto sí es básico poder tener en cuenta porque tal vez nuestra forma de ser o nuestra cultura acá en la ciudad es distinta a lo que se desarrolla en el distrito de Cañari o Incahuasi, ¿no? O lo que se da en otras regiones del país, tal vez, donde tienen otro tipo de costumbres. Y el Estado tiene que adecuarse y tiene que entender también esas costumbres, ¿no? Derechos humanos, sin duda, ¿no? Lo básico, que es la interseccionalidad y la generacional, ¿no? Que son aspectos básicamente de relaciones en cuanto al enfoque propiamente que establece la ley. Bien, cuando hablamos de lo que es violencia, puede haber es una acción que puede causar la muerte o el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, ¿no? Se puede dar en el ámbito público o privado, se produce en un contexto de una relación interpersonal, responsabilidad de confianza o de poder. La violencia, básicamente, no importa entre el agresor y la víctima haya existido una relación, basta que, digamos, haya una afectación a la mujer, ¿no? Tiene que ser retratada por cualquier persona, y bueno, también en cualquier lugar, ¿no? No sé si ustedes vieron hace poco una noticia donde una señora ingresó al hospital Inchaustegui, y fue atendida por un médico, ¿no? Fue atendida por un médico y al parecer hubo ciertas diferencias y el médico sacó su correa y comenzó a agredirle a la paciente, ¿no? De la nada. Sí. Comenzó a agredirla con la correa a una paciente. Eso pasa. ¿Hablamos de violencia contra la mujer o no? No importa que entre la agresión y la víctima haya existido una relación de convivencia. Basta por el mismo hecho de ser mujer. El médico, al no estar de acuerdo con ¿qué es lo que había ocurrido?
la paciente entra a consulta por emergencia, el médico la atiende, el médico le manda a hacer unos exámenes, la paciente se va a hacer esos exámenes, cuando llegan los exámenes, señora, no corresponde que se haga esos exámenes, vaya al médico que lo atendió y también tiene que hacerle tales exámenes. La señora regresa al médico y el médico le reclama al médico por esa situación y el médico empiezan a discutir. Y en esa discusión, la señora al parecer reacciona de alguna forma que no es la adecuada y el médico lo que hace es saca su correa y empieza a agredir delante de un menor. Al punto de que, pese a que entraban los vigilantes, cogió una silla y le iba a tirar a la señora, ¿no? Véanlo, está en el... Véanlo. No importa que haya habido una relación, solo es en cualquier interrelación personal. Comunidad perpetrada por cualquier persona. Agente del Estado también puede ser en cualquier lugar. ¿De acuerdo? La ley protege preferentemente a las mujeres en todas las etapas del ciclo vital, niños, niñas, adolescentes, personas adultos mayores y personas con discapacidad. ¿De acuerdo? Digamos, ese es el marco, digamos, de preferencia que da la norma. ¿Sí? La violencia, ¿cómo puede ser? La violencia puede ser física, ¿sí? Física, ¿queda claro? El caso que les comentaba, ¿no? La psicológica, también, ¿no? La sexual, también. Y la económica, también. Cuando la económica, pues, está vinculado mucho al diario, ¿no? Que suele dejarse y a veces no se deja lo necesario, ¿no? Yo puedo demandar a una persona, por ejemplo, ¿no? Llega una señora y me dice la pasada, yo me siento afectada porque con la relación de mi pareja, pese a que ya no tenemos nada que ver y tenemos 3 hijos, lo que me da no me alcanza. Eso es una forma de violencia. Esa es una forma de violencia económica. Y se puede denunciar. Bien. ¿Cómo empieza, digamos, la denuncia, no? La denuncia, en principio hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Cuando ustedes conozcan un caso de violencia que puede ser física, psicológica, sexual o económica, ¿qué hacemos? ¿No? O ustedes, dentro de la atención de casos de salud mental, identifican a una paciente porque es muy frecuente que está siendo víctima de esta situación y que no ha acudido al Estado y no ha activado los procedimientos, lo que se tiene que hacer es, 1, presentar la denuncia. O sea, tenemos que activar al Estado. La denuncia puede ser escrita o verbal. Y el procedimiento entonces quedamos que puede ser escrita o verbal. ¿En dónde se presentan las denuncias? Puede ser en la PNP, o sea, hablamos en las comisarías, ¿sí? En las comisarías. ¿En qué comisaría? En cualquiera del país. O sea, yo, por ejemplo, el hecho ocurre acá en Chiclayo, yo me puedo ir a denunciar a Pimentel, o me puedo ir a denunciar a Cusco, me puedo ir a denunciar a Puno. O sea, puede ser en cualquier comisaría. ¿De acuerdo? Entonces tenemos PNP y comisarías. Acá yo puedo presentar las denuncias. No tomando la jurisdicción. No, no opera las jurisdicciones. No. Pero lo derivan, pues, No, tampoco. Tampoco. No. Llegamos a ir viéndolo. ¿De acuerdo? Vamos a entrar donde se inicia el procedimiento con la denuncia. En las comisarías. ¿De acuerdo? PNP, comisarías. Segundo, tenemos que puede presentarse también en las
fiscalías. Se lo voy a poner así, fiscalías. Fiscalías. ¿De acuerdo? Juzgados. Los juzgados. También, ¿sí? Fiscalías. ¿De acuerdo? Puede presentarse en los juzgados. Puede presentarse también en los centros de emergencia mujer. Bermudas. Defensoría del Pueblo. No, ahí. ¿De acuerdo? Dice, entonces, puede ser interpuesta por cualquier persona o por cualquier, o sea, puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier persona en su favor. Ojo, o sea, ¿esto qué significa? Que yo, si soy el agresor, si soy el agraviado, puedo ir directamente, pero si yo tengo conocimiento que tal persona está siendo agraviada, yo puedo denunciar por ello. ¿De acuerdo? O sea, no se necesita que directamente vaya la víctima. O sea, puede ir cualquier persona. Ahora, ¿tiene que ser en la comisaría? Sí, en la comisaría, en cualquier comisaría. Fiscalías. ¿Por qué fiscalías? Actualmente hay fiscalías especializadas en la atención de casos de violencia contra la mujer y el entorno familiar. Estas fiscalías trabajan 24 horas y también puede irse directamente, están igual como ir a una comisaría. Ellos le van a hacer, le van a recibir la denuncia verbal. Ellos levantan un acta y le dan copia del acta. En los juzgados también, ¿no? En los juzgados penales de turno, pueden recibir la denuncia y ellos lo que van a hacer es derivarlo para el trámite respectivo a la fiscalía o en su defecto a los centros de emergencia mujer. Son 4 entidades donde se puede acudir a presentar la denuncia. ¿De acuerdo? Ojo, no se requiere abogado, ni tasa, ni algún pago. Los niños, niñas y adolescentes pueden denunciar actos de violencia o agravio de otras personas sin la necesidad de la presencia de una persona adulto. Es importante, miren. Profesionales de salud y educación deben denunciar los casos que tomen conocimiento en el desarrollo de sus funciones, que también es muy recurrente. Hay casos donde hay niños o niñas que son víctimas de violencia sexual por parte de algún familiar o de algún tercero y que llegan al colegio y dan cuenta al docente o al personal o a sus mismos compañeros, ¿no? Yo recuerdo a inicio de este año un caso de una niña en el colegio Morrope. Los profesores la veían que ella lloraba en clase, ¿no? Y finalmente los profesores preguntaron qué había pasado y ella confesó de que había sido víctima de violencia sexual. Inmediatamente el director lo que tuvo que hacer es comunicar a la comisaría y a la fiscalía. Pero no lo hizo por desconocimiento, incurrió en responsabilidad administrativa, pero finalmente tuvo que hacerlo. Bueno, siguió todo un trámite, ¿no? Pero como les digo, es importante que haya, digamos, de activación por parte de los profesionales de educación y también salud. ¿Por qué salud? Porque a veces en estos casos de violencia, cuando hay algún tipo de afectación física, o sobre todo física o violencia sexual, van al establecimiento de salud. Y en el establecimiento de salud le hacen una serie de preguntas, ¿no? A veces les aplican los kits de emergencia, no sé si han escuchado, los kits de emergencia son, digamos, una serie de insumos que se dan para aquellas personas que han sido víctimas de violencia sexual, ¿no? Le dan la píldora al día siguiente, les hacen toda su profilaxis, una amnesis, un chequeo médico y finalmente una conclusión que dice que fue víctima de violencia. Ese caso hay que reportarlo a la fiscalía, a la comisaría. Hay la obligación del personal de salud de dar cuenta. Por eso es que establece que el personal de salud también debe intervenir en esos casos, ¿sí? No es requisito huella visible para presentar exámenes físicos, o sea, no tengo yo que tener alguna equimosis, ¿no? O algún tipo de golpe para decir si pues he sido víctima de violencia, ¿no? O ir a la comisaría y decir, ¿tiene golpe usted? A ver, señor, muéstreme. Ah, no tiene, no le puedo recibir, ¿no? Usted reciba. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, quiero publicar unas normas para poder tratarlas con mayor detalle.
esta ley tiene un reglamento, ¿no? Tiene un reglamento que es el Decreto Supremo 04/2019 de este año. Este Decreto Supremo ha establecido algunas precisiones y aspectos de cómo se va a cumplir esta ley, que vamos a ir viéndola a continuación. ¿De acuerdo? Y vamos a ir comentándola con algunos casos también. Bien, como les decía, tenemos la Ley 3664, que es la Ley para prevenir y sancionar radical la violencia contra las mujeres. Luego tenemos el Decreto Supremo 09, que aprueba el reglamento de la ley, pero este decreto ha sido modificado por este Decreto Supremo 04 de este año, ¿no? Que modifica, digamos, el reglamento de la Ley 3369, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablábamos al inicio de los familiares o personas que incurren, digamos, en violencia, no solo incluye, cuando hablamos de los integrantes del grupo familiar, no solo hablamos de cónyuges, excónyuges, convivientes, sino también puede ser la madrastra o el padrastro, ¿de acuerdo? En las últimas modificaciones se ha incluido este aspecto, ¿no? O sea que es un aspecto que la ley anterior no lo consideraba, ¿no? Ojo, la víctima se considera a la mujer durante todo su ciclo de vida. Ojo, a la mujer durante todo su ciclo de vida. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante también cuando vamos a ir desarrollando, ¿no? Se considera víctimas también indirectas a los niños, niñas y adolescentes que hayan estado presentes al momento de cualquier hecho, ¿no? O sea, muchas veces los niños o niñas están al momento de la violencia y bueno, no se los considera como víctimas directas, ¿no? Cuando ellos en realidad lo son también, ¿no? Ahora, también, bueno, agregan, en estas últimas modificaciones se ha agregado a la condición vulnerable a las personas con dificultades lingüísticas, ¿no? Que pertenecen a una comunidad campesina, nativa, afroperuana, en refugio o en estado de gestación también, ¿no? Digamos que son aspectos que son bastante importantes. La violencia sexual también contra niñas, allí hay un aspecto fundamental que está centrado a que siempre la víctima o la agravida esté sometida y que el denunciante haya abusado de la libertad, de su libertad sexual, aprovechándose de algún cargo o posición de poder que le da también determinada, digamos, agravante. Lo que sí hay que entender bien es que en estos procedimientos hay que evitar la revictimización, ¿no? Ustedes habrán escuchado mucho, y eso ustedes, en especial los psicólogas que manejan ese tema, entienden esto, que es fundamental en estos tipos de casos de violencia, ¿no? Que la víctima esté sometida a diversos aspectos que puedan seguir siendo la más víctima, ¿no? Y esto, la norma establece que hay entidades que se encargan específicamente de hacer esta evaluación que permita determinar la condición de la víctima y evitarla que sea sometida a determinadas formas, procedimientos, que lo que haga es revictimizar, ¿no? Le da cierta protección especial, y eso hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Que revictimizan, Ah, ¿perdón? doctor, los que revictimizan son los jueces, los de salas. Entonces el niño que ha sido llevado a un juicio oral, le preguntan los jueces, le pregunta el fiscal, le pregunta el abogado defensor, el actor civil, todo el mundo lo preguntan al niño, el niño lo tienen ahí, ya pasó por cada juez y realmente lo ponen ahí a la mesa. Él ha visto en un proceso. Jueces, o sea, los jueces tenían que sensibilizarse para que se cumpla, porque eso no se cumple. Los mismos, muchos fiscales de familia que son especializados en delitos de agresión y contra la salud familiar, ellos dicen, de preferencia dicen, no queremos tocar a los niños, dicen que sean testigos, y no los consideran a veces como víctimas indirectas, pese a que son, dicen, ¿por qué? Dicen, porque si lo consideran en una investigación, tienen que llevarlos hasta el juicio, hasta donde, cuando ellos hacen su acusación, tienen que ir los niños para ratificarse en su dicho, ¿no? Entonces ese niño va a pasar por varias etapas, ¿no? No cambia todo ese proceso, ¿no? Imagínense. Claro. Sí, es horrible. Sí, aún esto de la revictimización se tiene que trabajar mucho, pero justamente
el objetivo, digamos, es que ustedes conozcan este aspecto para saber emplearlo en la práctica, ¿no? Y esto en realidad se da, digamos, en la fase de todo el proceso, cuando se inicia, desde que se inicia la investigación, ¿no? Por ejemplo, cuando se recibe la denuncia en la comisaría o en cualquiera de estas instancias que hemos mencionado, ¿no? ¿Qué es lo que el profesional que va a recibir la denuncia va a tener que ser muy cuidadoso al momento de pedir la narración de los hechos? Pero tiene que evitar que no hayan juicios valorativos, ¿no? Yo les cuento un caso se ocurrió este año, ¿no? Una joven llegó a denunciar, y miren cómo se lidia con todo el tema cultural, con los estereotipos, con la forma de ver de las personas o de juzgar frente a determinados hechos o conductas. Una joven tuvo una relación de muchos años con un extranjero. Y dentro de esa relación hicieron algunos videos íntimos, ambos de manera consentida, que formaba parte de la relación. Al terminar la relación, esta persona, el extranjero, viajó fuera del país, salió, se fue a su país. La chica permaneció en Perú y luego ella se entera que parte de algunos videos habían sido colgados en esas páginas, pornográficas, donde aparecía, digamos, ella teniendo relaciones con, ¿no? Ella lo único que, bueno, inmediatamente hizo es hacer la denuncia, ¿no? Hizo la denuncia ante la Fiscalía Penal, porque es un delito. Hizo también la denuncia de violencia para medidas de protección, que lo vamos a ver más adelante. Y en las medidas de protección, dentro de las acciones que se pedían era que se ordene a Google que las páginas vinculadas a estas páginas pornográficas vinculadas, el retiro de esas imágenes, ¿no? Teníamos dos procedimientos, el procedimiento de medida de protección y el procedimiento de investigación penal. La medida de protección se orientaba, bueno, a que se tomen algunas medidas preventivas para evitar que siga el acto de violencia. La chica, violencia psicológica afectada, como cualquiera, ¿no? Por su dignidad, por su privacidad, ¿no? Cuando fuimos a la manifestación, acompañados de una diligencia en la Fiscalía, la fiscal le dijo esto: ¿y usted por qué se ha dejado filmar? Yo tengo hijas y yo no dejaría que mis hijas, de marco legal vinculado a lo que es la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y el entorno familiar. Bien, conmigo vamos a tener 3 sesiones, ¿de acuerdo? 3 sesiones. La parte metodológica que vamos a emplear es, digamos, exposición, comentarios, preguntas, trabajos en grupo y, bueno, un examen que es muy básico, ¿no? Para resumir, digamos, lo aprendido y lo compartido en esas 3 sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos antes de empezar a desarrollar el tema que me corresponde, a conocerlos un poco. No sé si podemos presentarnos, decirme, digamos, sus nombres, su formación profesional y a qué se dedican, ¿no? No sé, señorita. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Judith Barreto Sandoval, licenciada en Psicología. Recién he culminado de realizar mi CERU. Bueno, eso sería todo. Muy bien. Gracias. Señor. Ya lo conocemos a ellos. A usted, doctor. Mi nombre es Víctor Domínguez Centurión, soy psicólogo de profesión y me dedico a la labor independiente. Mi nombre es Luis Jiménez Castillo, soy abogado de profesión, actualmente trabajo en el CEN de Campodónico. Sí, gracias. Sí. Mi nombre es Diana More,
psicóloga egresada de la USAC. Actualmente, bueno, he sido tutora en una institución en Senati y estoy llevando una maestría en la Pedro Rincón. Bueno, ¿en qué? Maestría en psicología clínica. Bueno, Buenas tardes, mi nombre es Ingrid, soy psicóloga egresada de la USAC, trabajo como independiente. Estoy muy buena maestra. Buenas tardes a todos, mi nombre es Tania Bravo Perales, soy psicóloga de profesión y trabajo en una ONG, AHF. Bueno, soy Rafael, también soy psicólogo y hacemos los 4 la maestría en psicología clínica en la Pedro Gallo. Y bueno, por el momento me estoy dedicando a lo que es asesoría de tesis para estadística. Hasta el momento, hasta que me salga mi colegiatura para empezar a trabajar como psicólogo. genial. Me puse en eso. Qué bueno. Tienen una ardua labor vinculada a la salud mental, ¿no? Que tanto necesita el país, ¿no? y la sociedad. Bien, vamos a mí me toca, digamos, básicamente desarrollar la parte vinculada al marco legal. ¿Sí? Vamos a trabajar el módulo relacionado al marco jurídico, ¿no? Vamos a hablar de normas internacionales, normas nacionales, lo que tiene que ver con las medidas de protección para las víctimas, digamos, cómo es el proceso de denuncia, ¿no? Vamos a conocer, a partir de análisis de casos, cómo funciona el marco legal para proteger a la mujer y al entorno familiar que es víctima de violencia, ¿de acuerdo? Entonces, más que hablar del marco teórico, legal, lo que quiero es que a partir de casos prácticos podamos ir conociendo el procedimiento y cómo se desarrolla en nuestro sistema el marco que regula justamente la protección para las mujeres que son víctimas de violencia, ¿no? Y que está también vinculado al entorno familiar. Pero antes, digamos, de poder hablar sobre este aspecto, yo quisiera con ustedes entrar a un proceso, digamos, de reflexión sobre nuestra sociedad, para poder ponernos en contexto y poder entender la violencia. Entonces, yo quisiera empezar este desarrollo de esta exposición con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo somos los hombres y las mujeres en esta sociedad? ¿De acuerdo? ¿Cómo somos los hombres y las mujeres en esta sociedad? Como cultura. ¿Cómo somos? Machistas, ya, a ver. Un poco dominante. ¿Podrías acompañarme, por favor? ¿Sí? ¿Puedes acompañarme? Ayúdame. Un poco dominantes. A ver, Autoritarios. doctor, adelante. La dama Vamos. primero, la dama primero, porque ustedes quieren- Yo creo que el hombre y la Identidad de mujer juntos, porque la dama o la mujer primero, porque el hombre puede ser primero también, ¿o no? género. Claro que sí, a ver. Por caballerosidad. Ah, caramba, ya muy bien. ¿Por qué? Por caballerosidad. Caballerosidad. Bueno, a ver, vamos a hablar de los hombres y el señor va a hablar de las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerlo así. Hombres, ¿de acuerdo? Mujeres. Ya. Entonces decíamos, ¿cómo son los hombres? Machistas. Machistas, a ver, machistas. ¿Es verdad eso? ¿Tienen pensamientos machistas? Relativo. Depende. Relativo. No todos. No todos. Entonces, ¿se puede decir que somos una sociedad machista? Sí, ¿está bien Sí, válido? claro que sí. ¿Cómo somos las mujeres? Bueno, tal vez. Sensible. Sensibles. ¿Sensibles? ¿Sí? ¿Son sensibles? ¿Así son las mujeres en nuestra sociedad? ¿Sensibles? Algunos Como, Sensibles. como en toda realidad, hay machistas y machistas. Hay ¿Los sensibles. hombres son sensibles? Sí, también. Sí son sensibles, pero no de nuestra. Bien. Pero Feminista no la. Ya, ¿qué más? Sigamos, a ver, machistas. ¿Qué más son los hombres? ¿Cómo somos como sociedad? ¿Cómo nos vemos? O sea, ¿cómo las mujeres ven a los hombres y cómo los hombres ven a las mujeres? El hombre proveedores. Proveedores. Proveedor, ya, a ver. Es un proveedor. La mujer es ingeniera del hogar. No solo el hogar, donde le toca estar.
Ah, ya Ya, ves. ya, ingeniera del No, hogar. donde le toca estar, pero si Ya, es en la ya. parte laboral, Ya. si es en la parte laboral, Yo si creo es en que es la por parte la familiar. ingeniera del hogar. Ingeniera del Así como hogar. lo dije. Así lo ven. Economista de De la la casa. Ya, de la- Ingeniera del Ya. hogar. ¿Qué más son los hombres? ¿Abusivos? El sexo fuerte. Sexo fuerte, abusivo, sexo fuerte. Entonces sería lo contrario, sexo débil, ¿no? Sexo No. fuertes. Entonces, Sexo de... ¿qué más son los hombres? Dominantes. Dominantes, póngale dominantes. Yo no encuentro otras cualidades negativas a la mujer. No, es para que no le haga bullying. ¿Qué más? ¿Cómo uno ve la sociedad? ¿Abusivos? Bueno, la sociedad sí debe de vivir, a la mujer debe de vivir. Debe vivir la mujer. Ya. Abusivo, pero no el 100%. ¿Violentos? Claro, ¿Agresivos? o sea, estamos hablando de manera general, ¿no? De- Claro, Sí, es claro. abusivo, pues. No es de Víctor ni de Luis. Por eso es que hay violencia familiar. Más jóvenes. Mucho Posesivos. resentimiento. Posesivos. Posesivos. Mucho resentimiento de la mujer hacia Las mujeres, ¿cómo la ven? ¿Nobles? ¿Malas? ¿Fuertes? No lo dice. Nobles. Fuertes Fuertes, no. no son fuertes. No lo dice. Nobles, no son fuertes. Sí, también. Son débiles, no decir, hay puestos débiles. No, pero Son débiles, fuertes, débiles. Débiles. Ya. La ve la sociedad, no simplemente la ve la sociedad. Como la señorita ve la sociedad, no a Víctor, sino al ende de caballero, ¿no? Ujú. Lo que es la sociedad. Nosotros estamos representando lo que es la sociedad, proyectando. Sí, ¿no? Claro. Muy bien. Gracias. Entonces, si tenemos esa percepción de cómo vemos como sociedad al hombre y a la mujer, esto podríamos decir que es cultura. ¿Sí? Podríamos decir que es nuestra cultura. Sí. Distintos en ¿Verdad? Es nuestra cultura. Entonces, partimos señalando que para entender la violencia en nuestra sociedad como país, tenemos que conocer nuestra cultura. Yo creo que es el punto de partida. Sí, como nuestros países europeos, la realidad no es muy diferente a lo que vemos aquí. A pesar de que por ejemplo, Europa es un país de primer mundo, desarrollado, pero sin embargo ellos no siguen viendo así. Creo que eso no es más cuestión, yo no lo veo cultura, yo lo veo más que todo que el hombre está formado para unas ciertas cosas y que la mujer tiene lo suyo y que ambos son complementos en ambos. Más no lo veo yo por el lado cultural. Porque si lo veo por el lado cultural quiere decir que tenemos que destructurarnos. O sea, quiere decir que el modo cultural teníamos que destructurar. No lo veo yo desde esa perspectiva, ¿no? Claro. Pero doctor, cultura se refiere más a la idiosincrasia, a la forma de... los hábitos, a las cosas aprendidas que vienen de nuestros ancestros hasta la actualidad. La violencia pues se ha generado en todos los lugares, en todas las épocas y se está dando actualmente acá también y con mucha más razón. Yo me voy más por la idiosincrasia y por los hábitos de crianza de nuestros ancestros, más que por una desculpabilización. Claro. Lo que ocurre es que para entender la violencia hay que contextualizarnos en la sociedad. Y a la sociedad hay que verla, digamos, cómo ha venido, digamos, desarrollándose, ¿no? Cuando hablaban, por ejemplo, cuando comentabas referente a la identidad, ¿no? Mencionabas que, claro, en otros países, digamos, es distinto. Pero en lo que es la medicina psiquiátrica, que ustedes lo deben conocer mejor que yo, plantea que el ser humano, en su formación, va generándose una identidad, ¿verdad? Una identidad. ¿Es así o no?
se genera una identidad. La familia contribuye en esa identidad hasta que tiene 18 años, ¿verdad? Y luego esa persona, cuando ya tiene la mayoría de edad y empieza a tener discernimiento y a tomar propiamente sus decisiones, empieza ¿a qué? A formar su propia identidad. ¿En base a qué? Y lo que ve. Conocimiento. Y lo que ve en sociedad. Es como el matrimonio. Al matrimonio uno llega con su identidad. ¿Sí o no? Tu pareja llega con su identidad. ¿Es así o no? Y de ahí sale una tercera identidad de ambos. ¿Es así o no? Entonces, si tenemos eso, en nuestra sociedad ocurre lo mismo. Tenemos una identidad propia de una cultura. Por eso que para entender la violencia yo quería partir, antes de desarrollar los aspectos legales y hablarles del sistema y hablarles cómo accionar, es que para poder entender al sistema tenemos que entender cómo son las personas y cómo es nuestra sociedad. Porque las normas están hechas en función a eso. Y en función a eso es que vamos a evaluar si en realidad las normas que tenemos en base a esto están surtiendo efectos. Porque la pregunta es, si tenemos normas, si tenemos un sistema legal que protege a la mujer víctima de violencias, ¿por qué todos los días seguimos viendo casos de tentativa de feminicidio, casos de feminicidios o casos de violencia? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cómo ustedes lo plantearían? ¿Por qué? Tenemos leyes, tenemos instituciones, pero el problema de la violencia sigue. Lamentablemente son múltiples factores. Claro. Primeramente, creo yo que antes de meterse con alguien, hay que conocer bien a la persona. Muchas de las muchas relaciones se han metido con el primero o la primera que les pasaba, se han comprometido con el primero o la primera que les pasaba. Y es por eso que en muchas ocasiones han fallado. Otras que de repente iban bien por unos años, pero el esposo tenía problemas con el alcohol o con la droga o con otros factores. Ajá. ¿Y qué más? Pero digo, los factores son múltiples, incluso hasta la salud mental. Porque si lo planteamos desde el punto en que el hombre es machista, por lo tanto golpea, creo que no todos son machistas. No todos golpean. Yo en mi caso tengo 34 años, pero no golpeo a la mujer, por ejemplo. Ni siquiera he alzado la voz. ¿Te han gritado alguna vez? ¿Ah? ¿Alguna chica te ha gritado? ¿Te ha levantado la voz? Sí. ¿Y qué has hecho? Le he dicho que ¿Que te baje la voz? que baje la voz, por favor, dándole de un modo más adecuado. Más. Me han hasta coqueteado. Sí. Siempre lo cuento porque siempre dicen que los hombres son violentos, pero sin embargo hay de todo, ¿no? Hay de todo. Claro. No podemos generalizar de que el hombre es machista y la mujer es débil, no. Sí, hay de todo. Yo he conocido mujeres con un carácter muy fuerte. Ajá. Hay de todo. Claro. Sí, está bien. Pero podemos, digamos, partir de que entonces, para entender la violencia, es cómo nos vemos como sociedad. El caso de la chica que era acosada constantemente por un chico, la chica que era acosada constantemente por un joven que la rechazaba y que finalmente, ante el rechazo continuo permanente, el agresor sube al vehículo y le arroja alcohol y luego le prende fuego. Y a él le preguntan, ¿por qué hizo eso? Y él dice, siempre me rechazaba y ella se creía. ¿Recuerdan ese caso de la chica? Sí, dime, ¿No? Martina, creo la chica. La chica finalmente falleció, ¿no?
creo que pusieron spray, ¿no? Ese para el extintor, ¿no? El extintor, claro, para tratar de ayudarla, ¿no? Fue peor. Pero claro, pero si se dan cuenta, miren cómo nuestra sociedad ha venido formándose en la forma de vincularse entre seres humanos, ¿no? O sea, hombre-mujer, mujer-hombre, ¿no? Miren, por eso les decía que para entender la violencia tenemos que hacer y entrar en un proceso de reflexión de cómo nos vemos como sociedad. Creo que somos una sociedad que necesita generar cambios en las conductas y en los paradigmas. Por eso cuando ustedes han escuchado, y entiendo que ya han estado en clases anteriores, ¿verdad? Con la licenciada Musayón, ¿correcto? Entonces ella, por ejemplo, les habrá podido hablar sobre esto, ¿no? La diferencia de sexos y género. Y les ha hablado sobre estereotipos, ¿verdad? ¿Recuerdan o no? Sí. ¿Sí? Entonces, les ha podido explicar sobre estos aspectos. Y cuando, por ejemplo, hablábamos del sexo, entendíamos propiamente que está definido entre lo que es varón Y mujer. mujer, ¿no? Y los estereotipos, ¿en qué está basado, por ejemplo? ¿Recuerdan? Costumbres. Costumbre, cultura. Como por ejemplo, Vestimenta. Una vestimenta. Un estereotipo. Coloquio, vestimenta. Un estereotipo de alguien, un varón que se vista de rosado. El tipo de juegos y diferencia entre niños y niñas. claro, por ejemplo, los niños no lloran, ¿no? Que las mujeres son más débiles, que los hombres son más fuertes. Y... Los niños con carrito. Las mujeres no saben manejar, ¿no? Claro. El varón es quien debe trabajar, la mujer a la casa. Son Como estereotipos. dijo el señor, una ingeniera de Una mujer de bien debe estar en su casa. No puede tener compañeros de trabajo porque llega de casa al hogar, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? ¿Es así o no? Eso no está aplicando la licenciada. Es así, ¿no? Entonces, Pues cuando- ahorita sí, eso es muy arraigado en la cultura. El hombre, y a veces hasta la misma familia fortalece eso, refuerza eso. pero se dan cuenta que todo tiene que ver con nuestra cultura. Partimos por el tema cultural, porque así como sociedad somos formados, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, ¿no? O a veces en un acto cotidiano, ¿no? En la casa, los hijos están sentados para servir el almuerzo y la hija tiene que levantarse y ayudar a la mamá. Y a veces la mamá le dice, no, hijito, tú quédate ahí. Refuerza. Termina la comida y quien va a lavar es la mujer. No, tu hijito, tú no puedes hacer esas cosas son de las mujeres. Eso ocurre. No sé si ustedes lo habrán visto en algunos amigos o familiares. Sigue ocurriendo. O dicen que el varón puede salir esa tarde y la mujer no. La mujer no. Entonces, si se dan cuenta, es un tema cultural. ¿Sí? Está muy vinculado a cómo somos como sociedad. Entonces, quiero partir con esa reflexión. Que sí, pues como sociedad, aún tenemos que trabajar para generar cambios que permitan tener una mirada basada en la igualdad, ¿no? En la igualdad, en la tolerancia, en que entendamos que las diferencias de género, sexo, estereotipos no van a marcar roles, ¿no? Sino al contrario, tienen que generar igualdad. ¿Podría darme una definición de la palabra género? Mira, género en realidad se ha centrado siempre, tiene muchas definiciones teóricas, ¿de acuerdo? Definiciones teóricas. Pero género propiamente está basado en una percepción de lo que diferencia al hombre con la mujer. Por ejemplo, el hombre tiene la condición de establecer determinado rol en sociedad. ¿Qué es lo que hace el hombre, por ejemplo, en sociedad? ¿Cómo usted percibe al hombre en la sociedad? Descríbame. Es la cabeza del hogar. Bueno, no es cierto. Claro, no es cierto. Bueno, que el hombre es el... No se puede, yo no lo puedo considerar como la cabeza del hogar, porque tanto el hombre puede hacer también lo que hace la esposa en el hogar. El hombre es una pieza fundamental para la esposa,
y la esposa es una pieza fundamental para el esposo, en el cual que ambos se complementan. Es que en realidad, mira, Ambos se complementan. a eso es lo que yo quiero que logremos entender, ¿no? El género en realidad es una construcción social de tu percepción, de mi percepción, de la percepción de cada uno. Ese es el género. Lo que tú ves viéndola a una mujer, lo que yo veo viéndola a una mujer, lo que la mujer ve viendo al hombre. Es la construcción que tú tienes. Es que, por eso te decía, es un tema cultural. Te pongo un ejemplo mucho más claro. Llega la Navidad. A propósito de la Navidad. Ya está, pero... A propósito de la Navidad. Tengo el árbol de Navidad. ¿De acuerdo? Tengo un bebé de 8 meses. Y justo, perdón, 1 año 8 meses. Y nos íbamos y cogí yo una muñequita. Le llamó la atención un bebé de 8 meses, 1 año 8 meses. Cogió la muñeca. Porque le gustó la muñeca. ¿Qué percepción te viene a la mente cuando un bebé o un niño coge una muñeca? Es un niño. Es un niño porque quiere jugar. Le llama la atención y claro, nada más. Y si una mujer, Machuca habla y le y llama si la una atención. mujer, por ejemplo, coge un carrito, pero ¿cuál es el común denominador en nuestra sociedad? Pero acá, sincerándonos, ¿cuál es el común denominador? ¿Cómo es? O sea, en la Navidad, ¿qué hacemos? ¿Qué le regalamos a un niño? Carritos. De acuerdo al... ¿Y a la mujer qué le regalamos? De acuerdo al género. ¿Y qué pasaría si sería al Cosinitas. revés? Se invierte. ¿Qué pasaría si sería al revés? La sociedad no lo acepta. Es que es, por eso le digo, Cultura. es la construcción Tus social constructos. que tú tienes. Es el género. Es como tú ves al hombre, como tú ves a la mujer, desde tu perspectiva. Sí, pues son prejuicios, estereotipos, formas, pero que no debería darse. Por eso es que debemos entender, para entender la violencia y desarrollarla dentro del sistema legal, debemos partir por ahí. Sí, O sea, tenemos que desestructurarnos, o sea, tenemos que... sí, O sea, ¿usted cree que el género es un constructo, lógicamente? sí. Lo que pasa es que el género, a ver, yo te lo voy a plantear así, ¿ya? Hay mucha discusión teórica, jurídica, pero si tú googleas, te va a salir un montón de definiciones. Te va a salir un montón de definiciones. Legalmente no vas a encontrar nada que te defina el género. Pero en realidad el género es eso, es tu construcción, es tu percepción de lo social en cuanto al hombre y a la mujer. Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Un regalo típico a una mujer es, tal vez, se puede decir, mi madre siempre me decía, regálame ollas, me gusta. Que le regalaba ollas, ¿no? Hasta que me dije, mamá, no te voy a regalar ollas, quiero regalar, no sé, pues un perfume. ¿Pero perfume para qué? Pero no, yo no quiero, me regalan ollas o dame estas cositas, no para la casa. Porque su forma de ser está así. Ella cree que a la mujer hay que regalarle esas cosas. Y no necesariamente. Pero ella tiene su percepción de qué es eso para ella. En el caso del varón ocurre lo mismo. ¿Qué preferirías? ¿Que tu papá te regale una bicicleta o te regale una moto? O un auto. Pero se dan cuenta que es eso, es la construcción social que tú tienes sobre el hombre y la mujer. Le voy a poner un ejemplo. Ya, justo acá tengo que... Vamos a graficarlo con unos videitos para poder entenderlo mejor, el tema del género, ¿de acuerdo? Mucho se conflictúa con el tema de género, ¿no? No, es que en realidad no debería confundirnos, porque, o sea, es la construcción social, digamos, de modelos de ser mujer y ser varón, ¿no? O sea, sobre la variable del sexo, ¿no? Depende de la percepción de la persona. Claro. No, es lo que... ¿De qué? Pero después compártelo. Dale. Es que para mí el género no puede ser construido y Ya. tampoco puede ser desconstruido. ¿En qué sentido? Lo que usted acaba de afirmar, no sé si usted ha leído un libro, ¿Cuál? se llama de Simone de Beauvoir. Ya. Es una francesa que se llama, el libro se llama El segundo sexo. Ya, ¿qué dice? No sé si usted, les recomiendo que lo lea, muy Ya. interesante, en el cual que habla sobre, dice que la mujer es un constructo, que hay que desconstruirlo. Justamente eso. O sea, dice que la mujer Ajá. ha sido creada, o sea, la han transformado así, y hay que desconstruirla.
cosa que se llama el segundo sexo. Es un Ya. libro muy interesante que precisamente es desde ese libro parten todas las teorías feministas y las teorías de la ideología de género que están dando el día de hoy. Incluso ese libro está en internet, usted lo puede bajar y lo puede leer. De esa teoría parte todo lo que estamos viendo ahora. Tal vez en el Perú no se está dando todavía. En un futuro muy próximo Sin duda. Lo que no se olviden es lo siguiente, ¿no? Bueno, hay un tema ideológico, teórico, doctrinario sobre género. Sí, sin duda. Mucho por compartir, mucho por reflexionar, pero para efectos jurídicos, para el desarrollo de lo que implica el derecho, nosotros tenemos que tener una herramienta básica. Por eso les decía, para poder entender las normas, tenemos que comprender cómo somos como sociedad. Yo les voy a hablar del marco legal, pero si ustedes me preguntan, ¿qué es género? Desde mi formación, mi percepción y conocimiento, les expreso nuevamente. Es la construcción social que uno hace sobre las valoraciones del hombre y la mujer. Se lo planteo en un básico, ¿no? Porque claro, podemos discutir, pueden haber muchas apreciaciones, válidas todas. Pero si tú me dices, yo como profesional, ¿con cuál me quedo? Yo te digo con la que te he expresado. Yo creo en la valoración de igualdad entre el hombre y la mujer, en roles y en todo. O sea, yo lo veo así desde mi formación. Pero si nos entramos a ahondar más en el tema ideológicamente, hay mucho por compartir, ¿no? Y apreciaciones muy interesantes como las que mencionas, ¿no? Es cierto, sí. Probablemente en el desarrollo, sobre todo de la mujer, haya que aún ir analizando mucho más, ¿no? Por cómo se ha ido posicionando y cómo se ha ido desarrollando en nuestra sociedad al día de hoy, ¿no? Hablar del género tal vez es en un tema más ideológico, como ha empezado a salir esta canción, El violador eres tú, ¿no? Entonces, el violador es un himno que representa una protesta a toda la sociedad en su conjunto, que involucra al Estado. Escuchen la letra. Y ha comenzado a ser entonado en muchos lugares del país. Y el mensaje del fondo es eso. O sea, ataca a la cultura, ataca a cómo somos como sociedad en el mundo, en general. Entonces, para nosotros, por eso les volví a preguntar, entender la violencia tenemos que primero reflexionar cómo somos como sociedad. Para de allí empezar a ver si lo que tenemos como marco legal y que vamos a desarrollar se adecua o no. Si me permiten, vamos a ver unos videitos muy cortitos, ¿sí? Para poder, justo a propósito de lo que comentaba el compañero. ¿Me puedes ayudar con esto, por favor? Comenzó a juzgarla. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay una revictimización ahí? Por supuesto que sí. Claro. Pero se dan cuenta cómo tiene que ver mucho el tema cultural, cómo vemos nosotros los estereotipos del hombre y la mujer. Pero ¿qué pasaría si hubiera sido al revés? Que el hombre, claro, como es mujer, la juzgamos, pero si es hombre, bien, ¿no? Es un campeón. Pero la mujer no. La mujer, ¿cómo la vemos? ¿Qué es lo que se me viene a la mente? Son casos que suele pasar, ¿no? Objeto sexual, obviamente. Así lo ven. Un video íntimo, consentido, y luego difundido por una de las partes, sin autorización de uno de ellos. ¿Cómo lo ve la sociedad? Sin duda es un delito, hay violencia, ¿no? Pero aún, pese a que hay un marco legal, aún se lidia con el tema cultural, con el tema de estereotipos, ¿no? Con la valoración de género, biológico, de cómo uno tiene una percepción del hombre y la mujer por su condición de sexo, ¿no? Si tú eres mujer, tú no puedes hacer esto, porque no está permitido. Eres mala, eres todo lo que quieras decirle, ¿no? Pero el hombre, no, si lo hace, pues bien, eres un campeón, un hombre, ¿no?
a esto, ¿no? Estereotipo público para el... ¿Pero es así o no, chicos? Claro, eso es lo que... Entonces, la revictimización es muy importante entenderla y está en ustedes en saber emplearla. O sea, en sus casos sí tienen que evitar eso y observar, ¿no? En la defensa de los casos que ustedes asumen. Pero, ¿ah? ¿Cómo? No, pero en ese caso que la fiscal esté haciendo ese tipo de interrogación Claro, sí, sí, y valora. ella tiene su abogado, el abogado puede oponerse a... Objeto lo va a Puede ver. objetar, claro, pues. Si es que está con su abogado, ¿no? Claro, Tiene- sí, sin duda, sí se puede objetar. Pero, como les digo, Marchas, pero igual, marchas. pero se sigue dando. Se va a dar. Claro. está- Pero, o sea, a eso es lo que yo quería... Los actores de justicia a veces no imparten la justicia como debe ser. Y a veces también la otra parte, la parte fiscal del caso de la mujer, es la que se retracta muchas veces de lo que ya empezó a denunciar. Entonces volvemos a foja cero con eso. Si por un lado la justicia no implanta bien lo que tiene que implantar con el violador, con el acosador, con el violentador, por otro lado la mujer también hace lo mismo al dejar de denunciar, al retirar las denuncias. Entonces, no ponemos puntos en la silla, las cosas no van a cambiar nunca. Y los casos y la casuística de los feminicidios va a seguir aumentando, ya no van a ser 157, sino 100, 200, 300, hasta antes de terminar el año. Porque hasta ahorita van como 160 casi. De feminicidio. ¿Tiene menos que el año pasado? No, más. ¿Salen a la luz? Porque salen algo. ¿Se denuncia? Por los que no se denuncian. Mi barrio, Cáncer de salud mental. mucha dependencia, no sé qué diablos, ¿no? Mucha dependencia sexual, mucho. Un Perú sin machismo. Hay un residual que se queda en la unión. En la unión, la cultura. Mi marido, denuncia el abandono de hogar, porque lo primero que dice la familia, abandono de hogar, denuncia. Eso es lo que quiero. Ahora, cuando hablamos también de la violencia, y justo dentro de la violencia física, psicológica, hablamos de la violencia económico-patrimonial, ¿no? Eso está, por ejemplo, centrado a prohibir o limitar o condicionar el desarrollo profesional o laboral restringiendo la autonomía económica, ¿no? Sustraer los ingresos, así como impedir o prohibir su administración, proveer en forma diminuta y fraccionada, condicionar el cumplimiento de la obligación de alimentos como medio de sometimiento, dañar, sustraer, deteriorar o retener los bienes destinados para alquiler venta como que son instrumentos de trabajo, dañar o sustraer o deteriorar también los bienes personales como ropa, celulares, tablets, ¿no? O sea, miren lo que en realidad es parte de lo que se denomina violencia económico-patrimonial y que en realidad el agresor incurre en estas situaciones, ¿no? Entonces, la importancia de entender las formas de cómo se da la violencia es justamente bajo estas formas que les comentaba, ¿no? Entonces partimos que tenemos un tema cultural, tenemos que activar al Estado para poder accionar, o sea, se necesita investigar y sancionar esta conducta. Pasamos porque primero se acude a la policía, a la fiscalía, a los juzgados o a los CEN para presentar la denuncia, ¿no? Ahora, una vez que se presenta la denuncia, que es lo importante, se tiene que recibir la ficha de valoración de riesgo. ¿De acuerdo? La ficha de valoración de riesgo que lo vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Entonces seguimos en la primera parte que hablábamos, se presenta la denuncia y en la etapa misma de la denuncia, acá mismo, todos están obligados a elaborar la ficha de valoración de riesgo. ¿Ya?
La ficha de valoración de riesgo, por ley, establece 3 tipos de fichas. ¿De acuerdo? 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Para lo que son adultos mayores, mujeres y niños. ¿De acuerdo? 3 tipos de ficha de valoración de riesgo. Miren, esto es muy importante, nunca se olviden de esto porque esto es lo fundamental de la ley. Entonces, yo presento la denuncia y lo que inmediatamente se tiene que hacer es, perfecto, necesito, señores, que llenen la ficha de valoración de riesgo. ¿Por qué la ficha de valoración de riesgo? ¿Qué es este documento? Primero, es un instrumento que aplica la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que tiene como finalidad detectar y medir los riesgos a los que está expuesta una víctima respecto a las personas denunciadas. Su aplicación y evaluación está orientada a otorgar medidas de protección con la finalidad de prevenir nuevos actos de violencia, entre ellos el feminicidio. O sea, acá se explica cuáles son las instituciones para administrar justicia y quiénes son las que pueden aplicar la ficha de valoración. Por ejemplo, como les decía, la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿De acuerdo? Vamos a ver la ficha de valoración de riesgos. ¿Ya? Ese no hace. No, ese no. Ese no hace. La policía la hace La ficha de valoración de de riesgo. riesgo. Ella va a entregar solamente para esos casos, adultos mayores, mujeres y niños. Llevan dos varones, no, es una pues con toda la información. ¿Quién se lo sabe? Sí. Pásale el link. No, pero pasa también para. Lo pasan a la sala y lo pasan. La policía, fiscalía, revisión. Bueno, ser llenada. De los senos hacen rectangular. Pero no social hace un informe social. Y ahí establece el A ver, jóvenes, vamos a ver, vamos a conversar ahorita, ¿ya? Miren, entonces quedamos en lo siguiente. Una vez que se presenta la denuncia, viene la ficha de valoración de riesgo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya claro? ¿Qué es la ficha de valoración de riesgo? Es un instrumento que aplica la policía, el Poder Judicial, para reclamar el nivel de riesgo que se encuentra la persona. Fundamental. Fundamental. ¿No? Porque se necesita saber y prevenir hechos de feminicidio. Ejemplo. El año pasado, en la comisaría de La Victoria, llegó un efectivo policial para presentar la denuncia contra su expareja, también efectivo de la policía, porque constantemente la agredía físicamente. Y la había amenazado de que le iba a asesinar. El hecho ocurrió un día jueves, 10 de la noche. Ella va a la comisaría y dice: señor policía, mi expareja ha dicho que me va a matar. Él usa arma y está de servicio. Hagan algo. Solo recibieron la denuncia y no le dieron medida de protección. A las 11:55 va a la casa y él la asesina. Ah, ya. bueno. La estrangula. Mete bala. Mata. La asesina. Muertes anunciadas. La ficha de valoración de riesgo se orienta a eso. A que sea rápido, medir el riesgo rápido. No es un documento médico legal científico, no, pero tiene indicadores metodológicos que le permita advertir a las entidades como una primera respuesta a tomar alguna medida rápida, provisional. ¿De acuerdo? Que se orienta a proteger a la víctima y evitar casos de feminicidio. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, no es, acá no vamos a discutir si es el instrumento idóneo o no para determinar un grado de violencia, no. Acá se orienta a proteger a la víctima, o sea, una respuesta rápida
que nos dé indicadores de que en efecto hay una situación de riesgo. ¿Sí? Les decía, ¿no? Hay 3 tipos de ficha de valoración de riesgo. ¿Ya? A ver, van a conmigo a desarrollarla. Esta es para la valoración de mujeres víctimas de violencia de pareja. ¿Me ayudas? A ver, ¿qué dice la primera? Apellidos y nombres del operador. Operador. Ya. Ahí va el nombre de quién. Del efectivo policial, o del representante de la fiscalía, o del juzgado que va a elaborar la ficha de valoración. ¿De acuerdo? Institución, ¿seguimos? Sí, institución y Comisaría, ¿no? PNP. Comisaría puede ser, Comisaría Yatas. ¿ya? Pues igual, perfecto. Distrito, distrito, departamento. Pues sí, no. ¿ya? ¿Seguimos? A ver, ¿qué dice? Nombre y apellido de la víctima. ¿Ya? ¿Qué más? Documento de Edad. Identidad, ya. Puede ser también carnet de extranjería si se tratara de un extranjero, también. Válido. Ocupación, también. ¿Qué más? La víctima está en situación de discapacidad, sí o no, dependiendo. Número, hijos menores de edad, ¿hay o no hay? La víctima está en situación de discapacidad, sí o no. Tipo de discapacidad, física, visual, auditiva, psicológica, intelectual, ¿no? Dependiendo. Se aplica el lenguaje materno, castellano, quechua, aymara, lenguaje de señas, identidad étnica si es necesario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta es la presentación del documento. ¿Ya? ¿Seguimos? Doctor, ¿y el apellido si no me lo puede ir iniciales nomás o no? No, tiene que ir necesariamente. ¿Tiene que no. ser? Sí, tiene que ser, sí. Por cierto, el carácter es reservado, ¿no? Esto lo maneja solo la entidad que está a cargo del caso, ¿no? No tiene por qué saberlo nadie más. Queda bajo la administración y la responsabilidad del cuidado del servidor o del funcionario que lo recibe. Sí, del operador. Entonces, miren, las instrucciones o sea, en realidad esta ficha es muy metodológica, muy clara, ¿no? Te dice, la presente ficha es para ser aplicada a mujeres y adolescentes, mujeres mayores de 14 años que son víctimas de violencia por su pareja o expareja con el objetivo de valorar el riesgo, prevenir el feminicidio y adoptar medidas de protección correspondientes, ¿no? La ficha contempla datos sobre los hechos de violencia. Para su llenado, el operador marcará cada ítem según el relato de la víctima. Al final sumarán todos los puntajes y de acuerdo al intervenido donde se ubica, pondrá la valoración respectiva. Vamos a hacer la ficha de valoración de riesgo del caso que les comentaba del policía. ¿Ya? Ustedes van a hacer la valoración. ¿Ha interpuesto denuncia ante anteriores hechos, sí o no? Entonces, ¿da cuánto? ¿2? 2 puntos, ¿verdad? 2. Vamos en el primer ítem. Ya. ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Con qué frecuencia tu pareja ya le vendió? Puede ¿Qué ser dice? ¿Cuándo? Mensual, Semanal. semanal. Vamos a ponerle semanal. Semanal. Hay una violencia que está en etapa de crisis, ¿de acuerdo? 3. ¿Ya? ¿Qué más sigue? ¿El último año las agresiones se han incrementado? Sí, 2. Sí, va 2. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de lesiones causada? ¿Seguimos? A ver, chicos. O sea, el 3 es el puntaje. Es el puntaje. Cuando es semanal, 3 puntos, ¿no? Claro. Sí, a ver. Sí, A ver, sigamos, a ver, vamos ahorita. Dice, en el último año las agresiones se han incrementado 2, ¿verdad? Entonces tenemos acá un puntaje. Sí, vamos a seguir acá, ¿ya? 4, ¿qué más dice? ¿Qué tipo de lesiones le causaron las agresiones físicas recibidas en el último año? Lesiones tendones, lesiones como fracturas, golpes sin compromiso personal. En este caso llegó a esto, ¿no? Ha tratado o sea, ha habido lesiones ya vamos a ponerle acá, lesiones con fractura sin compromiso de signos vitales, 2, ¿de acuerdo? Seguimos, en el 4 le ponemos 2, ¿verdad? Ya. Seguimos, ¿cómo sigue la 5? ¿Usted conoce si su pareja o expareja tiene antecedentes de haber agredido físicamente a sus exparejas? Sí, 2. ¿Es violento? ¿Sigue violento o no? Sí. Ah, sí, 2. Sí, entonces sería 2, ¿verdad? 2. ¿Qué más? ¿Qué dice? ¿Su pareja o es pareja no se regresa con sus hijos o Sí, familiares? Vamos a darle 2. ¿Ya?
¿Su pareja o expareja le ha obligado alguna vez a tener relaciones sexuales? Probablemente sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto tenemos ahí? ¿Cuánto tenemos de puntaje ahí? Sumemos, ¿cuánto vamos? 2, 5, 7, 9, 11, 16. ¿Cuánto? 16. 16. ¿De acuerdo? Vamos cerrando, 16. Antecedentes, estamos preparados. 16. Vamos, esto estamos primero, ojo que estos hablamos de los antecedentes, ¿sí? 0,24 euros. Y devolver 0,2. Antecedentes. ¿De acuerdo? Ahí vamos a las amenazas. Amenazas. Tenemos, su pareja o expareja le ha amenazado de muerte. ¿De qué manera le ha amenazado? ¿Había amenaza, recuerdan? En este caso que hablamos. Claro, ¿Qué amenaza ha habido? Con pistola. Entonces, Arma de fuego, 3, 3. fuego, 3, ¿verdad? Tres. 3, ya, ¿qué más? ¿Usted ¿Usted cree que su pareja la puede sí. matar? Sí. 3 más, 6. Se va a la Saca cara. 20. ¿Su pareja o expareja controla de forma lo que hace? ¿Qué dicen? Falta Falta 9, falta lo. Perdón. Falta el 9. 3 es. No, por los 9, ¿usted cree que su pareja o su pareja la puede matar? Ah, 10. ya. 3, ¿no? Claro. 3. Acá son 6. Seguimos. Control Control Extremo. 6. extremo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tenemos acá? A ver. ¿Su pareja o expareja desconfía de usted o lo acosa como muestra de su desconfianza o acoso? Llamadas insistentes, invade su privacidad, la sigue, le espía. 3, ¿de acuerdo? Sigue la espía. 3 puntos. 3 puntos. ¿Su pareja o expareja la controla? ¿De qué forma lo hace? Los servicios de servicio de salud de trabajo, la isla de sus amistades. 3 entra también en este caso. Por la información que se manejaba, ¿no? Su pareja o expareja utiliza a sus hijos para mantenerla a usted bajo su control. Vamos a ponerle que no. ¿Ya? Vamos a ponerle 0. ¿Su pareja o expareja le ha dicho o cree que usted le engaña? Es No probable le he que dicho, ocurra. pero cree. A veces subliminal era grosero. No le ha dicho, pero cree. Se le ha dicho que le engaña. 1, 2. 2. 2. Que vaya, 2. ¿Usted considera que su pareja o expareja es celoso? Ya, claro. 2. 2. ¿Cuánto tenemos ahí? 3, 6, 10. Piedras gordas. Piedra. Chaya paz. Circunstancias agravantes. Dice, ¿usted en algún momento le dijo a su pareja que quería separarse de él? ¿Cómo reaccionó? ¿Aceptó separarse pero no desea retirar de la casa? ¿No aceptó separarse? ¿No aceptó separarse? La amenaza con hacerle daño y matar a sus hijos. 3, ¿verdad? Vamos acá, circunstancias agravantes. Tenemos ahí era 3, ¿verdad? 3. Dice, actualmente vive usted con su pareja. Sí, no viven, pero insisten en retomar la relación. 2, ¿verdad? 2. ¿Su pareja o expareja posee o tiene alguna arma de fuego? Sí, ¿no? Sí, pero en ¿Verdad? caso de. Sí. 1. Su pareja consumió un medicamento de alcohol de droga, la 17. Perdón, estaba fallando. La 17 otra. Ya. consumió ¿Su pareja es consumidor habitual de alcohol o drogas? Vamos a ponerle que no. Ya sería 0. Acá. Sí. ¿Su pareja o expareja posee arma de fuego? Sí, ¿verdad? 1. ¿Su pareja o expareja uso o usado arma de fuego? Sí. 2. Tenemos 3, 6, 7, 8, 9. 9. Ahora, ¿cómo se califica la valoración de riesgo? Los 0,2 se deben. Miren, tenemos riesgo leve, riesgo moderado y riesgo severo.
Uno y 16, 31. Dice, si marcó en las 4 la alternativa con riesgo de muerte, requirió hospitalización, estrangulamiento, envenenamiento, desbarrancamiento, lesiones con compromisos zonas vitales, se considera como riesgo severo. O sea, esto ni siquiera se suma. De frente entra como riesgo severo. Si sumamos, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto sale? A ver, 32, solo. 36, ¿De qué? 36, 32, 34, 32. 32. Por lo tanto, ¿cuánto sería? Severo. A ver, 16, 32 más 9. 42. 41. 41. Pasa a Pasa sobre riesgo todo severo. severo, ¿verdad? Riesgo severo. Entramos a riesgo. Mandarlo a un lugar de refugio. Riesgo severo. Miren, riesgo severo. No, a la mujer a un lugar de refugio temporal. Riesgo severo. ¿De acuerdo? Riesgo severo. Entonces, si es riesgo severo, marcamos acá, tiene que marcar acá y tiene que poner la calificación que sería 41. ¿Verdad? 41 con riesgo severo. 4-1. ¿De acuerdo? Hace un par de años también igual ocurrió un caso, no sé si escucharon, una señora descubrió que su pareja, con quien tenían 3 hijos, él engañaba, ¿no? La chica lo siguió, fue a verlo al lugar, se encontró con la otra. No. El señor, al ver que ella se había enterado, comenzó a agredirla, ¿no? Al punto de comprometer en esas lesiones físicas órganos vitales. La chica fue ingresada al hospital Almanzor de emergencia, la operaron porque con los tantos golpes le quebró una costilla que hizo que haya una perforación con el colon, ¿no? Además de la vesícula. Ahí no hay que llenarle una ficha de valoración de riesgo, ¿no? Requirió hospitalización y lesiones con compromisos zonas vitales. No tengo que llenar nada, simplemente riesgo severo. Se acabó. Esta ficha de valoración de riesgo son para mujeres y tenemos la segunda ficha, que es en el caso, digamos, de, bueno, este es un anexo para preguntas, ¿no? Esta es la ficha de valoración de riesgo para niños de 0 a 17 años, ¿sí, chicos? Es lo mismo, se aplica la misma forma. Esto vamos a trabajar con casos en la próxima clase. Lo que quiero darles son los alcances básicos para poder verlo, ¿sí? Sí. Si, por ejemplo, la denuncia se realiza por un profesional de la salud y en este caso una menor que ha sido víctima de abuso sexual, ha comentado a la mamá, pero la mamá no quiere denunciar y por ende la menor tampoco quiere denunciar, pero la profesional de salud se ha enterado y pone la denuncia, ¿cómo se haría esta ficha para aplicar? Ya, vamos a conversarlo ahorita. Miren, entonces tenemos la ficha de valoración de riesgo para niños, ¿de acuerdo? Miren la ficha de valoración de riesgo que establece, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Ellos escucharon, pero en este caso el de salud y educación. Bueno, los mismos criterios son de evaluación, o sea, si ustedes se ponen a leer las fichas no varía nada. Y la tercera ficha es la ficha para personas adultos mayores, ¿de acuerdo? Adultos mayores. Justo hace poco intervenimos en un caso ¿quién trabaja en el CEN Chiclayo? Bueno, una persona, la comisaría recibe una persona adulta mayor, ya mayorcita la señora de unos 70 años, que estaba siendo víctima de violencia, ¿no? Entonces estaba en estado de abandono, se aplica la ficha de valoración de riesgo y bueno, finalmente ingresan al asilo de ancianos, ¿no? Entonces, estas fichas en realidad sirven para proteger a la víctima, o sea, como medida inmediata. O sea, para ponerla a buen recaudo, protegerla y evitar que haya una mayor vulneración de sus derechos.
Entonces, quedándonos claro y sabiendo cómo funciona la ficha de valoración de riesgo, vamos a hablar sobre el procedimiento de la ficha de valoración de riesgo. ¿Sí? O sea, ¿qué trámite sigue o para qué o cómo es que se da en la práctica la ficha? ¿Cómo sirve? Miren, cuando uno presenta la denuncia, le decían, inicia el trámite. Tenemos acá la denuncia, ¿verdad? Denuncia. Y empiezo con el paso 1, denuncia. ¿De acuerdo? Entonces, en la denuncia quedamos que yo tengo que activar el procedimiento y acá tiene que llenarme la ficha de valoración de riesgo. La ficha de valoración de riesgo va a tener dos sentidos. Una, protección, y otra es ya el trámite de investigación, ¿verdad? ¿De acuerdo? La ficha de valoración, la denuncia, recuerdan, lo hacemos en la PNP, en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces queda ahí, la denuncia del Ministerio Público, ambas entidades tienen la obligación de llenar la ficha de valoración de riesgo, ¿de acuerdo? Ellos llenan la ficha de valoración de riesgo. La ficha de valoración de riesgo sirve para qué? Protección inmediata. Esa es la finalidad, la protección. Hay que proteger a la víctima. Entonces, la protección en la práctica, ¿cómo sirve? ¿Quién da la protección? La protección inmediatamente la da Pedro Ramírez. la protección lo da. ¿Quién lo da? Pues, pasó, no fue. Pedro Familia. El juez de familia o de violencia contra la mujer. Nosotros tenemos, donde no hay fiscalías, perdón, donde no hay juzgado de violencia contra la mujer, hay juzgado de familia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona en la práctica esto? Las medidas de protección, chicos, a ver si las medidas de protección en realidad, o sea, sí me importa que ustedes la manejen bien, porque este es un procedimiento muy importante para proteger y poner a buen recaudo a las víctimas. Si ustedes tienen un caso o identifican a alguien que está en peligro, tienen que conocer este procedimiento. Más allá de las investigaciones, ustedes tienen que protegerla. Y para proteger, ¿qué tenemos que conocer? Es esto. La denuncia, ¿ya saben dónde se hace la denuncia? La PNP, Pero Público, Poder Judicial. ¿Qué tienen que hacer ellos? Llenar la ficha de valoración de riesgo. ¿Para qué la ficha de valoración de riesgo? Proteger. Proteger. ¿Quién tiene que proteger? ¿Quién tiene que dar la medida de protección? El juez de familia o de violencia contra la mujer. Él es el que tiene que dar la medida de protección. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, ¿cómo aplica esto? Una vez que tienen toda la denuncia, una vez que ya está toda la denuncia, miren, ellos han pasado la denuncia y se lo pasan al juez, ¿no? Pues se lo pasan al juez y el juez da la medida de protección. Las medidas de protección son abiertas, o sea, vale todo tipo de medida de protección. Vale todo tipo de medida de protección. Respondiéndole a la pregunta de su compañera, que es algo muy frecuente, ella señalaba de que una menor era víctima de violencia sexual, ¿verdad? Y que al parecer la mamá y papá sabían, pero no querían denunciar. Y eso ocurre mucho en los distritos en la parte de campos y caseríos, donde por vergüenza, por temor, por lo que sea, no denuncian. Nosotros vimos un caso muy triste porque nos enteramos que el director del colegio había tomado conocimiento de este caso. Denunció el hecho a la comisaría y la comisaría inmediatamente comunicó al juzgado de familia. ¿No? ¿Para qué? Para que el juzgado tome las medidas de protección. ¿Por qué? Porque, por lo que decía el director, la niña ya había dejado de ir al colegio. Y dejar de ir al colegio es una vulneración de derechos y requiere proteger a la víctima, porque ella tiene que seguir estudiando. Miren, hay que protegerla. Segundo, la había retirado del colegio para que la niña no denuncie. Y quien había sido es la madre. ¿Por qué? Porque quien había aparentemente cometido el acto de violación sería el padrastro.
actual pareja de la madre. La retira del colegio, la tiene en su casa escondida y la policía recibe la denuncia y la envía al juzgado de familia. En la práctica es distinto. Uno va y en el juzgado no lo leen o lo dejan ahí por un buen tiempo. Entonces lo que tienen que ustedes asegurar es que el juzgado revise el caso de manera inmediata, porque en esos casos requiere medidas de protección. ¿Qué medidas de protección? Por ejemplo, ante el caso ustedes creen que se debe aplicar. Albergue. Una casa al fútbol. Entonces, medida de protección. ¿Cómo debemos proteger a la menor? Si sabemos que la mamá, miren, sabemos que no está yendo al colegio, que la mamá está protegiendo Retirarla al del delito, retirarla al del delincuente. Segundo, Aislarla. tercero, no la deja tener contacto con sus amigos de otras personas, tiene oculta. Hay que protegerla. Entonces, lo que corresponde, claro, es quizás llevarlo a un albergue. Pero en la práctica, ¿qué se hace? El juez con la policía van a la casa y llevan a la menor al juzgado. Y en el juzgado le van a aplicar la ficha de valoración de riesgo. Porque tal vez en el momento cuando se hace la denuncia, la policía no puede aplicar una ficha de valoración porque no está la víctima, pero ya dio cuenta a la fiscalía y la fiscalía lo que va a hacer es aplicar la ficha de valoración, va a tener por lo menos una previsión de lo que está pasando, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Queda claro? Entonces, el juez en una sola audiencia convoca a la agraviada y a más que a ella suficiente, y en este caso que estamos hablando va a disponer a través de va a emitir una resolución. Va a emitir una resolución. En esta resolución, ¿qué va a disponer? Va a disponer primero El alejamiento. El alejamiento de la agresor. internamiento de la menor a un albergue. Es lo primero que tiene que hacerse. Luego, en el albergue tiene que seguir estudiando. ¿Verdad? Tiene que seguir estudiando la menor. Sí. Y cuando, por ejemplo, la niña haya cometido violación, pero va acompañada de la madre o del padre, ¿a dónde lo deriva? Ahorita vamos a entrar en ese procedimiento. ¿De acuerdo? Estamos hablando básicamente de lo que son medidas de protección. Protección. Seguimos en la denuncia, ¿verdad? ¿Recuerdan? Estamos acá en la denuncia. Uno denuncia. Estamos en protección. Entonces, la menor ya está en un albergue para que la menor pueda estar a buen recaudo y empezó a estudiar y también de pronto va a recibir sus terapias, ¿no? Terapias. Hay que proteger a la menor. En lo inmediato. ¿No? Hay que proteger a la menor. Entonces, como ven, las medidas de protección así funcionan. Rápido. Tienen que ser súper rápidas. Como les contaba del caso anterior también, ¿qué debió haber pasado en este caso de la victoria del policía, no? Simplemente la comisaría dar cuenta al juzgado y simplemente quitarle el arma. El señor no tiene por qué manejar armas. Si es un policía, pedirle el arma. Lamentablemente eso no se hizo, ¿no? Claro, el caos del arma ya se queda, ¿no? Entonces, eso es como debería funcionar. Ahora, las medidas de protección pueden ser muy amplias. O sea, no hay, la norma no te dice la medida de protección es amplia. Les cuento el caso, ¿no? Un caso, creo que es el segundo caso a nivel nacional, donde les comentaba donde se subieron estas imágenes a los motores de búsqueda de algunas páginas de internet de Google, y donde la víctima, como medida de protección, pidió que se retire esas imágenes de videos. Procedió. Procedió. Google tiene una página de ayuda judicial. Sí. A ver, no, les explico cómo funciona. A ver. La víctima decía, ¿no? Ok, ya el hecho se está investigando como delito, pero yo como medida de protección me siento afectada. Porque dentro de los motores de búsqueda de Google
hay como 6-7 páginas pornográficas que figura mi imagen, que yo no he autorizado. Para eliminar esas imágenes no es fácil, no tiene que hacerlo el mismo usuario quien sube el video. Pero si no lo hace él, quien puede hacerlo es Google, porque administra todos los motores de búsqueda de internet a las que están vinculadas estas páginas pornográficas. ¿No? YouPorn, Freeport, son varias páginas pornográficas. Entonces, la juez, al recibir el pedido, pues dice, wow, ¿qué hago acá? O sea, voy a pedirle a Google, ¿no? Es uno de los grandes poderes económicos a nivel mundial. Y en efecto, saca una resolución y dispone y ordena que Google elimine de sus motores de búsqueda el nombre de la chica y los videos. Y a través de un trámite, digamos, que se conoce en el derecho internacional, ofician en este caso a Google con INC Perú y a Google que está en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que lo tiene en Miami, ordenando que retiren de sus motores de búsqueda el nombre de la chica y los videos. Porque si ustedes ponían en Google el nombre de la chica, aparecía todas las páginas pornográficas que estaban vinculadas a ella. ¿Se dan cuenta? Eso no te dice la ley, pero son medidas de protección abiertas, todo vale, con tal de proteger a la víctima. Me dejo entender. O sea, ustedes tienen que tener esa mirada, que en tanto se trata de proteger a la víctima, todo es viable. ¿Sí? ¿Queda claro? Lo que se quiere es creatividad. O sea, no es que lo vamos a parametrar y decir, la norma no lo dice, pero no lo dice. No, si no lo dice, se hace. Claro, ustedes lo piden. Es un trabajo del abogado, pero también del criterio del juez. O sea, el juez ahí es el quien asume la defensa. Es de inmediato. O sea, acá no hay mucho trámite, ¿no? Se debe orientar a eso, ¿no? El otro caso típico, ¿no? El retiro del agresor de la vivienda, donde es muy recurrente, ¿no? Ordeno que se retire el agresor, ordeno que el agresor no se acerque 30 metros o 50 metros de la víctima, siempre está cerca, ¿no? Pero son medidas de protección. Ordeno el inventario de bienes de la casa para proteger los intereses y la propiedad de los adolescentes y de la señora, porque este señor está retirando las cosas. Medida de protección. ¿De acuerdo? Son medidas de protección. ¿Quién se encarga de verificar el cumplimiento de las medidas de protección? La policía. La policía. La PNP se encarga de ejecutar las medidas de protección. ¿De acuerdo? Pero cuando me refiero a que se encarga de proteger las medidas de protección, estoy centrándome específicamente en aquellas donde implica el retiro del agresor, que el agresor no acose a la víctima, ¿no? Pero ¿qué pasa si el agresor no cumple las medidas de protección? El caso típico, ¿no? Que no se acerca a la víctima, pero se sigue acercando. Entonces, y sigue ahí. Entonces, lo que tiene que hacer la víctima es acudir a la comisaría y la comisaría tomar conocimiento del hecho y la comisaría elaborar el informe para dar cuenta al juez que ordenó la medida de protección diciéndole este señor no está cumpliendo, para que el juez ya lo denuncie por desobediencia a la autoridad y pueden incluso ahí ordenar su detención dependiendo de la gravedad del hecho. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Ya no, ahí mismo. O sea, mejor dicho, el seguimiento del cumplimiento de la medida de protección le corresponde a la policía. Entonces, si lo incumple, la policía elabora su informe diciéndole a la juez, ¿sabes qué? Tal señor está incumpliendo, tal. Y la juez con esa información dice, estás incumpliendo, perfecto. Ahora te voy a disponer otra medida, que puede incluso hasta disponer su detención. U otra medida, de ser el caso. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Entonces, claro, esas son las medidas de protección.
Ahora, para resumir, entonces tenemos a ver, ¿me ayudas? ¿Qué dice la primera? Medida de protección. Retiro de la persona agresora del domicilio y prohibición de regresar al mismo. ¿Sí? ¿Ya claro? A ver la siguiente, por favor. Impedimento de acercamiento a la víctima. Prohibición de comunicación con la víctima. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor. Inventario sobre sus bienes. Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender las necesidades de las víctimas y sus dependientes. Incluso se puede fijar una pensión a los menores, si estuviera menores. Se puede fijar la pensión. ¿Puedes seguir, por favor, ayudándome? ¿Qué más sigue? Tratamiento. Tratamiento reeducativo para el agresor. Tratamiento psicológico para la víctima. Albergue de la víctima en un establecimiento que garantice la seguridad de la víctima. Y cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de sus víctimas familiares. Cualquier otra medida de protección es válida. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, a ver si me siguen ayudando, chicas. A ver, ¿qué dice acá? PNP responsable Acá. ejecución de las medidas de protección. La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección. Para ello, debe contar con un mapa gráfico o referencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les haya sido notificadas. ¿Esto qué significa? Esto poco se cumple, pero lo han ido implementando algunas comisarías, ¿no? Pero una vez que el juez emite la resolución de medida de protección, le notifica a la policía y la policía tiene que tener en su distrito como un mapita donde están todas las víctimas, pero no se hace. Pero en algunos casos lo tienen, ¿no? Identifican dónde está la víctima María Magdalena, ella vive acá, y lo tiene Mapa identificado, geográfico. ¿no? ¿Qué más? ¿Qué dice? Deben habilitar un canal de comunicación de fácil acceso para la víctima para atender adecuadamente los pedidos de resguardo. Se puede realizar las coordinaciones necesarias con Serenazgo. Claro, ¿eso qué significa? Que si que el policía que recibe la medida de protección tiene que comunicarse con la víctima y la víctima con el policía. O sea, el policía dice, mira, yo he recibido tu medida de protección, cualquier cosa me vas a llamar, este es mi teléfono. ¿Está en la obligación de darle? Sí, está en la obligación. Sí. En cada comisaría hay un grupo de efectivos. A ver, yo le voy a hablar del deber ser de la norma. El deber ser de la norma. El deber ser de la norma dice que la policía es la encargada de ejecutar la medida de protección. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa en la práctica? Que en cada comisaría hay un equipo especializado de efectivos encargados de violencia contra la mujer y específicamente también un equipo de lo que es ejecución de medidas de protección. Lo hay, tiene que haber. En todas las visitas que uno hace, observa y verificamos eso, ¿no? Se da. El detalle es, ¿están en la capacidad de poder atender todas las medidas de protección que reciben? Imposible. No. Acá en las comisarías de Sarriata del Norte son un promedio de 12, 15 efectivos policiales para 1.000, 3.000 medidas de protección que tienen a cargo. Es poco difícil, es inviable poder atender todas las medidas de protección. Pero hay casos que sí, pues demandan cierta prioridad, donde ellos tienen que tener la capacidad, porque la ley lo dice, por responsabilidad, identificar y ver qué tipo de mecanismo o estrategia utiliza. Una de ellas es establecer un canal de comunicación. Cuando a veces converso con los efectivos policiales, yo les digo, oye, pero fácil, dale el teléfono a la víctima y pues que los efectivos llamen. Si hay algún riesgo, tú interven. O sea, tiene necesariamente que establecerse ese canal de comunicación. Tiene que haber. ¿De acuerdo? Pero a veces no se hace, pero tiene que haber.
El nombre y ubicación de las víctimas con medidas de protección deben estar disponibles para todo el personal policial de la jurisdicción. También. Eso la norma lo dice, ¿no? Tiene que haber, o sea, de modo de que si llega María Magdalena a la comisaría y dice, oiga, el señor de allá me sigue agrediendo, aquí está mi resolución de medida de protección, el policía puede ir, incluso detener al agresor. ¿Sí? Ahora, vamos dándole una repasada a lo que hablábamos al inicio, ¿no? Este es un flujograma del proceso de la etapa de medidas de protección. Ojo, solo estamos hablando básicamente de medidas de protección. No estamos hablando todavía de la investigación, que es otro trámite. Pero sí me parece fundamental que ustedes puedan entender esto, porque es un procedimiento bien mecánico, o sea, digamos, es procedimental y es de fácil conocimiento, ¿no? Como les decía, empieza, vamos a repasar. Nos quedamos, ¿me ayudas? Nos quedamos con usted. ¿No ve? Ya, a ver, te ayudo. Recepción de denuncia. Recepción de denuncia. ¿Quién recibe la denuncia? La Policía Nacional. Combo. A ver, todos. A ver, ayúdenos. ¿Más? Fiscalías penales o de familia, juzgados de paz. ¿Y acá qué dice? La entidad. ¿Por qué es importante la ficha de valoración de riesgo? Para medidas de protección. Para medidas de protección. Créanme que las medidas de protección pueden salvar vidas. Sí, pueden. Si se sabe pedir su aplicación. Por eso es que nunca, o sea, siempre ustedes en los casos que tengan conocimiento, díganle a sus señora, ficha de valoración de riesgo y aseguren que tienen la medida de protección. Eso es fundamental. Siempre en los casos de problemas que están vinculados a salud mental y donde hay un grado de violencia, con la misma afectación emocional, la víctima no está en la capacidad de entender todo esto, no tiene por qué entenderlo. Y jamás van a poder, o sea, con toda la afectación emocional, tener que seguir todo este procedimiento. Imposible. Pero sí por lo menos poder orientarle y guiarla, ¿no? O sea, y que vamos a ir viendo qué entidades también más adelante existen para que brinden y den toda esta asistencia legal gratuita, porque el Estado te garantiza todo este sistema de protección gratuito para las víctimas. Lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Seguimos, la PNP. Remite dentro de las 24 horas el atestado informe al juzgado de familia y la fiscalía penal en simultáneo. Ya, a ver, me detengo ahí. Dice 24 horas, en realidad debe ser en lo inmediato. Está modificado, o sea, hablamos de la medida de protección, o sea, si recibió la denuncia, inmediatamente al juzgado de familia para la medida de protección. ¿De acuerdo? El Ministerio Público también interviene, debe realizar los exámenes, diligencias y remite lo actuado en 24 horas al juzgado de familia. El juzgado de familia, según el resultado de la ficha de valoración y desde que el juez conoce la denuncia, convoca la audiencia oral y dicta la medida de protección cautelares que son riesgos leve, moderado en un plazo tal, bueno, acá. Dice, ¿no? Si se trata de un delito de flagrancia, la PNP detiene al agresor, paralela y simultáneamente pone los hechos de inmediato de conocimiento de la Fiscalía Penal para iniciar el proceso penal. Etapa de protección y sanción en paralelo y simultáneo. O sea, si un hecho es de flagrancia, rápido. Proceso inmediato. Detención, proceso inmediato. Ahora, miren, yo les hablaba de las medidas de protección, pero la violencia, que puede ser física, psicológica, sexual o económica, implica también la fase de ¿Cómo ves? Entonces hablamos de la etapa de protección y ahora vamos a hablar de la investigación. Cuando hablamos de investigación, está orientado a que estos hechos sean sancionados previa una investigación. Entonces, para poder entender la investigación, recuerdan conmigo, ayúdenme, hablábamos de que la denuncia, ¿dónde se presenta? Al juzgado y a La PNP, ¿dónde más? En el Poder Judicial juzgado y en el Ministerio Público, ¿verdad? Nada más. Entonces, la denuncia, ¿no? La denuncia va a tener dos trámites, ¿verdad? La primera son
Medidas de... Y la segunda, investigación. La medida de protección ya lo hemos conversado, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la investigación. Cuando se recibe la denuncia, miren, la PNP o la Fiscalía o el juzgado dice, debe remitir el informe al juzgado de familia y a la Fiscalía Penal. ¿Por qué? Porque en estos casos la protección lo ve el juzgado de familia y la investigación lo ve la Fiscalía Penal. ¿De acuerdo? Lo ve la Fiscalía Penal. ¿Sí? La medida de protección lo ve el juzgado de familia. Juzgado de familia. La medida de protección, juzgado de familia. Y la investigación lo ve la Fiscalía Penal. El juzgado de familia lo único que va a hacer es dar las medidas de protección y asegurar su cumplimiento y ejecución. ¿Queda claro? La Fiscalía lo que va a hacer es investigar y sancionar ese hecho. Porque el hecho, o sea, la violencia física, psicológica, sexual o patrimonial es un delito. Entonces tiene que quedar claro que es un delito. Es un delito. ¿Pregunta? ¿Una pregunta? No. No canté el último término sobre delito. ¿Dónde va la investigación? Ya, a ver. Sí. Vamos de nuevo, a ver. La medida, a ver, cuando uno presenta la denuncia por violencia se generan dos procedimientos. Uno para la medida de protección y otro la investigación. ¿De acuerdo? La protección, el competente es el juzgado de familia. La investigación es la Fiscalía Penal. ¿De acuerdo? La Fiscalía Penal, ¿por qué va a intervenir? Porque el hecho constituye un delito. Ahora, ¿el delito bajo qué modalidades? Puede ser física, psicológica, sexual o patrimonial. Entonces, que quede claro que los hechos de violencia que les he mencionado es un delito. ¿De acuerdo? Es un delito. Ahora, pero vamos a ir viéndolo también más adelante. Entonces, cuando se presentan tanto la denuncia, tanto la policía como el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen la obligación de seguir estos dos trámites. O sea, elaborar sus informes para la medida de protección y para la investigación. ¿De acuerdo? O sea, los dos trámites van de la mano. ¿Sí? Primero hemos hablado de la medida de protección, ahora vamos a hablar de la investigación. Pero en ambos casos, cuando se inicia esta etapa, se presentan las dos. O sea, hay la obligación de activar los dos procedimientos. Porque por un lado el juez va a dar medida de protección, pero por otro lado la investigación va a investigar el delito para sancionar. Para sancionar. Porque imagínense, si no se da medida de protección mientras dure el procedimiento de sanción,